Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 10 de abril del año 2023. La mesa de hoy es una mesa 3-1. 3 acá, 1 a distancia. Voy entonces con los saludos. Empiezo por Patricia González. Buen día. Un gusto. A su lado, Martín Bueno. Buen día. Buen día, Emiliano. Ellos están de espaldas a la plaza, mirando la plaza. De espaldas a la biblioteca. Santiago Soto, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Tanto tiempo. Cierto, unos meses de pausa. No es que llegué con el último ciclista, sino que justo coincidió. Y antes mucho Zoom, además, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, Santiago acá en el estudio. Bueno, y el saludo a distancia hoy es para Diego Irazábal. Buen día, Diego. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los compañeros. No tenía el gusto con Santiago y con Patricia. Compartí, sí, ya nos hemos visto. Lamento no estar ahí presencialmente con ustedes. Sí, ¿te quedaste en Trinidad? Estamos esta semana, se trabaja desde el interior, así que sí, toda la semana acá. Bueno, vamos al primer tema de los que queremos charlar con ustedes esta mañana. El senador estadounidense Bob Menéndez del Partido Demócrata, que estuvo de visita oficial en Uruguay la semana pasada, pidió que nuestro país, que está negociando un tratado de libre comercio con China, tenga claro los riesgos para el mundo libre que Pekín representa. Menéndez llegó a Montevideo integrando una delegación de parlamentarios demócratas y republicanos con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas económicos, comerciales, educativos, de seguridad ciudadana y de combate al cambio climático. El jueves, ese grupo de legisladores fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou en la estancia presidencial de Anchorena, donde compartieron un asado en el que también estuvieron presentes el canciller Francisco Bustillo y el embajador de Uruguay en Washington, Andrés Durán. Este domingo, en una entrevista con el diario El País, Menéndez fue consultado por su visión respecto a la negociación de un TLC China-Uruguay. Y esta fue la respuesta, fue larga, la leo completa. Dijo: todos los países tienen el derecho soberano de decidir con quién quieren comercializar. Nosotros, los Estados Unidos, comercializamos con China, sí, pero en Estados Unidos también tenemos bien claro el riesgo que implica China para el mundo libre. La pregunta no es Estados Unidos o China, la pregunta es ¿en qué mundo queremos vivir? ¿Queremos vivir en un mundo donde el Estado dice si tú puedes tener esta profesión o no puedes tener esta profesión? ¿Puedes hacer este negocio o no puedes tener este negocio? ¿Queremos vivir en un mundo donde el Estado no permite una prensa libre? ¿Un mundo donde el Estado dice a quién tú puedes amar y cuántos hijos puedes tener? ¿En un mundo donde el Estado te dice si puedes tener una religión y a quién le puedes rezar y a quién no? En fin, siguió diciendo Menéndez, la diferencia entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos quiere ser aliado y socio de los países. China, en cambio, quiere ser la dueña de sus países. Y empiezan económicamente, en una base que parece absolutamente comercial, pero las entrañas que entran por ahí son mucho más nefarias, dijo. Eso lo hemos visto en muchas partes del mundo. Lo vemos en África, donde entran con un carácter comercial, pero amarran a ese país en una forma que le hace imposible desahogarse del nudo que le ponen. Si quieres vivir en un mundo libre, hay que tener en cuenta las consecuencias de los enlaces con chinos que van más allá de las alianzas comerciales, enfatizó. ¿Cómo vieron esta advertencia? ¿Cómo vieron este llamado de atención del senador Menéndez? Los escucho a ustedes. Martín, vas tú. ¿Eso yo? Bueno, a ver. El amigo Menéndez. Está claro que coincido con él que compartimos un montón de valores con Estados Unidos, básicamente por vivir en el mundo occidental. O sea, vivir en el mundo occidental nos hace compartir una serie de valores muy relevantes con los Estados Unidos y además Estados Unidos ha tenido una importancia vital en nuestro hemisferio por muchas décadas, ¿ya? Entonces podríamos afirmar, yo me siento amigo de Estados Unidos, sin duda. Yo creo que es un país amigo del Uruguay y yo en lo personal siento que es una cultura y una serie de valores con las cuales coincidimos en gran parte de su, digamos, de su extensión como valores. Después está la política en concreto, que es otro tema. Ahora, lo que pide Menéndez, o lo que parece pedir entre líneas, no lo hace Estados Unidos. Entonces, es como que no tiene mucho sentido hacer algo que ellos no hacen.
¿En qué sentido quiero decir? Está claro que si para Estados Unidos ha sido imposible evangelizar al mundo completo, con los esfuerzos que intentó en su momento y esfuerzos bastante complicados en otras décadas, mucho menos para Uruguay va a ser posible evangelizar al mundo con un mundo libre. Por lo cual me parece que hay que ser muy pragmático y hay que hacer negocios con todos los países que quieran hacer negocios con nosotros, absolutamente con todos, y hay que nosotros seguir conservando nuestros valores y nuestra cultura. No creo de que sea un riesgo. El ejemplo de África es muy malo, extremadamente malo, porque en África está claro que antes que los chinos hubo otra gente mucho más parecida a nosotros, de valores similares y occidentales, que claramente la relación con África no fue demasiado equilibrada, diríamos. Y el senador estadounidense en un momento dice que Uruguay es un aliado fundamental para los Estados Unidos. A mí me encanta eso, sí, pero que se note. Sí, recordemos que este senador Menéndez había hecho un planteo meses atrás destinado al gobierno de Joe Biden para que se mirara a Uruguay, para que se pusiera el foco en Uruguay a efectos de acuerdos comerciales. Y en la entrevista además fue, digamos, muy elogioso en ese sentido. Dijo, venir a Uruguay tiene que ver con que es un país que comparte los valores de Estados Unidos, respetar la ley, respetar los derechos humanos, respetar la democracia. Celebramos las posiciones que ha tomado Uruguay en cuanto a todos estos temas, etcétera, ¿no? Lo que digo es que se note que somos un aliado fundamental, porque realmente lo que aquí parece, por lo menos ya hace mucho tiempo, es que Estados Unidos se ha olvidado absolutamente de esta parte del mundo y mucho más de un paisito de 3 millones. Patricia, ¿eras tú la que quería seguir? No, pero sigo. A mí me parece una discusión interesante, la discusión general, porque creo que depende cómo se encare o cómo se enfoque, tiene muchas discusiones juntas. Primero, este planteo sobre los valores comunes que a mí me rechina, horrible, cuando planteamos que tenemos los mismos valores, que los europeos hacen lo mismo, sobre todo los españoles que dicen, bueno, nosotros tenemos valores comunes. No, amigos, nosotros venimos de la conquista, ¿verdad? O sea, venimos de la colonia. Ese es el valor común que tenemos. Me parece es un valor muy relevante. Claro, bueno, pero ¿cómo lo leemos nosotros? Yo disputo la lectura histórica y política que nosotros hacemos sobre la colonia y sobre la colonización. ¿Y en qué lugar nos ponemos nosotros ahí? ¿No? Como el otro viene y te dice, bueno, tenés el valor común porque yo vine e impuse mis valores comunes. El país del mundo libre y el líder del mundo libre que apoyó el Plan Cóndor en América Latina y en América del Sur en particular. Yo, la verdad, quiero discutir el liderazgo del mundo libre, por lo menos nosotros, en términos de mi historia política personal reciente, cercana, no me queda, no tengo valores comunes, ni me queda cerca, ni me parece maravilloso el vínculo, incluso político, con Estados Unidos, ¿no? Y eso ahí tenemos posiciones distintas, y eso es lo que me parece que está bueno. Sí, pero en realidad... Yo creo que... Perdón. Sí. No, que en realidad ahí vas a la política concreta, pero si vos te podés a pensar, sos mucho más parecido a un norteamericano que a un musulmano, que a un chino. Pero justamente, yo lo que estoy diciendo es, yo lo que quiero es disputar ese posicionamiento donde yo tengo un valor común a alguien que en realidad te oprime. Vos tenés el valor común porque el otro intentó conquistarte, intentó intervenir en tu política, tomó decisiones en relación a eso. Por eso tenemos el valor común. No es un valor eso en sí mismo, para mí. Segundo, hay una cosa que me parece interesante también en esto de la libertad. Acá el colega, me parece que también, bueno, el Santi también es colega. Entre la igualdad y la libertad y todo este planteo tan genérico que me parece que está un poco obsoleto en la discusión y me parece que revive una discusión sobre la izquierda y la derecha, ¿no? Sobre si en definitiva los valores de la igualdad y la expresión y la libertad de no sé qué, es lo más importante, que es lo que plantea Estados Unidos, la libertad de empresa, de asociación, cuando en realidad la discusión un poco, y la discusión que dan los chinos también, porque ¿qué dicen los chinos? Bueno, nosotros probamos que con el marxismo la gente come, ¿no? Ese es yo he escuchado las declaraciones del gobierno chino diciendo, bueno, nosotros logramos ir contra el hambre por medio de un programa de gobierno que establece un nivel de igualdad y un mínimo común que para mí, nosotros en América Latina, es una de las discusiones que tenemos que dar, cuál es el mínimo y cómo construimos ese mínimo. Y a mí ahí me parece que hay un debate o una tensión en el debate general que es interesante y que a nosotros nos tendría que servir para discutir un poco qué modelo queremos y quiénes queremos ser dentro del juego de la geopolítica. Y lo último, en términos de la política nacional, es raro todo.
¿O solo yo lo siento raro? Que vengan. Porque por un lado es el presidente haciendo negocios con los chinos, que siempre tuvieron en contra de los chinos porque piensan todo lo contrario de lo que piensan los chinos, pero después hicieron un TLC. Eso ya lo discutimos acá, no sé, pero capaz que 6 meses estuvimos discutiendo sobre el TLC con China, ¿no? No se hizo el TLC, ¿no? Por eso, pero lo que digo es, está en conversación. propusieron Un pre-TLC. pero propusieron y argumentaron la necesidad de tener un TLC con China, ¿no? A pesar de que Argumentar, de que no tenían valores Sí. comunes con China. Y ahora el presidente recibe a los demócratas estadounidenses, que me parece que tampoco le quedan muy cerca. Yo ahí la izquierda, la derecha, no sé. La delegación tenía demócratas y republicanos. Pero este hombre es un demócrata. Diciendo, bueno, hay que tengan cuidado con quienes se asocian ustedes. No entiendo mucho el posicionamiento del gobierno, o sea, cuál es el planteo. No escuché al presidente, no sé si hizo declaraciones el presidente después, pero lo que vi es que a priori no se levantaron relatos sobre lo que dijo el presidente, pero me parece que hay una tensión que no me queda claro como el camino de quién somos amigos y de quién no. Seguimos con Diego Irazábal. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Referente a lo último que estaba diciendo Patricia, yo creo que el gobierno en realidad ha sido muy claro desde el día 1, o la calle, el presidente, desde antes de ser electo, cuando hablaba, no me acuerdo aquella frase, creo que es de Lord Ponsonby, la de los intereses comunes que tienen los países, algo así, pero en definitiva, hoy, qué bueno que nuestro país hoy está en un escenario en el cual China dice que está dispuesta a hacer un TLC con nuestro país, y Estados Unidos, a través de la voz de un senador que tengo entendido, más allá de sus problemas con algunas cuestiones que he tenido, pero la cuestión es que Menéndez es un senador que dicen habla él y es como que está hablando la administración Biden. Y también abre la puerta de un TLC con Estados Unidos. Puerta que se quiso abrir por allá por el 2006, todo aquel cuento, ¿se acuerdan del tren pasa, no pasa, pasa una vez, no me subo? Pero en definitiva no es nuevo para Uruguay también esto de tener un eventual TLC con Estados Unidos. Entonces, por un lado, yo miro eso, que me parece que el presidente está siendo congruente con decir, nosotros acá desde el día 1 dijimos de que el país tiene que exportar más y que tiene que tener más mercados y que tiene que salir del brete del Mercosur, sin irse del Mercosur, porque son cosas posibles. Entonces, me parece que por un lado miro eso desde el punto de vista del gobierno, lo entiendo que lo está encarando desde el punto de vista de lo que dijo el día 1. Y para Estados Unidos, bueno, en definitiva también veamos el contexto, venían con una escalada, digamos, con China que la inició Trump, Biden en parte la ha seguido, estuvo el episodio del globito, bueno, no tan globito, era bastante grande, pero el globo ese del espionaje, ahí hubo una fricción, Anthony Blinken iba a ir al secretario de Estado, iba a ir a China y al final canceló el viaje, ¿tá? Y bueno, y todo eso generó también en la política interna de Estados Unidos, que están de cara a elecciones próximamente, donde los republicanos pegándole a Biden, con que era un poco flojo con respecto a cómo se posicionaba en el mundo con respecto a China. Entonces hay un interés de la élite política de Estados Unidos, ya sea republicano o demócrata, de decir, bueno, nos paramos firme contra China, con un discurso que fue, bueno, el que dice el senador ahí, que para mí le ponen más color de lo que en realidad hay, pero es verdad que indudablemente China tiene una estrategia que me declaro que no la voy a comprender jamás, porque me trascienden esos temas, pero indudablemente que un país que ya controla, las empresas chinas, estaba leyendo que controlan casi 100 puertos en todo el mundo de más de 60 países, no solo por la ruta marítima de la seda, sino también se ha expandido en Latinoamérica. O sea, hay un poder político que va tras un poder económico, y un poder económico que alimenta después también un poder militar. Entonces, es claro que China ahora no creo que esté mirando a Uruguay en ese contexto. Me parece que esto es una oportunidad para el país. El senador americano hace lo que tiene que hacer, le pone color al acercamiento con China, porque ellos no lo tienen diplomáticamente, lo tienen solo desde el punto de vista comercial. Solamente es una cuestión, miran el comercio, no miran un acercamiento diplomático, que son cosas distintas en parte. A ver, yo quizás dando un paso para atrás en la discusión, yo noto claramente, o por lo menos me parece bastante evidente, dos desnorteos o dos
digamos, dos problemas de fondo, digamos, en el planteo general de la política exterior. En primer lugar, por el lado de la delegación de los que vienen, y en segundo lugar por la delegación que los recibe del gobierno. Voy a centrarme en la primera parte de la delegación que viene. O sea, Estados Unidos, si el planteo de Estados Unidos al mundo es un planteo de volver a la Guerra Fría, donde ellos lideran el imperio de los buenos contra los chinos que lideran el imperio de los malos, y donde uno tiene que alinearse, porque si es una democracia tiene que alinearse con los buenos, que son los liderados por Estados Unidos, y si uno forma parte de las dictaduras tiene que alinearse con los malos, que son los que están liderados por Beijing. Si ese es el planteo de la lectura del mundo que Estados Unidos va a venir a ofrecerle a las Américas, al resto del mundo, yo creo que se va a chocar de frente contra ese planteo. Creo que están los límites ahí. O sea, Zapata ponía el ejemplo de la política norteamericana cuando había otra lucha entre los buenos y los malos, ¿no? Cuando eran los malos, en vez de liderados por Beijing, eran liderados por Moscú, y los buenos seguían siendo liderados también por Washington con el Plan Cóndor, pero se pueden tomar ejemplos mucho más recientes. Y el mundo unipolar que lideraron los buenos fue el mundo que ilegalmente invadió más de un país, ¿no? Y vamos a hablar de la guerra en Irak, vamos a hablar de Afganistán, la gente va a decir, que hay que traer eso que está en el pasado. Pero bueno, ese fue el mundo unipolar al que asistimos cuando cayó, digamos, la competencia entre las dos superpotencias y lideró Occidente el mundo. Y yo comparto que me siento más cerca culturalmente del conjunto de valores, incluso la estructuración de nuestros poderes. Yo comparto con Martín eso, estoy totalmente de acuerdo que estamos mucho más cercanos a eso de Estados Unidos que lo que estamos cercanos a una estructura de partido único que lidera, digamos, un líder que es jefe del Estado, del partido, que comanda las Fuerzas Armadas, que concentra todo su poder, digamos, si bien todos lo aceptamos, no sé, siempre me acuerdo de esa carta saludándolos por los 100 años del Partido Comunista Chino del Partido Nacional, como un momento, digamos, de esto de que, bueno, todos entendemos que somos distintos, que hay cosas distintas, pero de alguna manera convivimos en ese mundo donde hay diferentes formas de organización del gobierno, pero de ahí a que el planteo sea que por compartir esas instituciones, el alineamiento debería ser automático en torno, digamos, a la política de Occidente liderada por Estados Unidos. Yo creo que si van con ese planteo al mundo, no solo van a chocar con Uruguay, donde Uruguay sus intereses comerciales no necesariamente se van a alinear automáticamente a esa narrativa, sino que están chocando en toda la región y están chocando en el mundo, y probablemente este escenario nos está llevando a una guerra de mayor confrontación, porque Ucrania es un punto caliente, pero hay muchos otros puntos de tensión que esta retórica creciente, creo que nosotros acá lo vemos lejos, somos uruguayos, no sé qué, estamos acá chiquito al sur del sur, acá no hay guerra hace no sé cuánto, pero que eventualmente creo que esa retórica es desnorteada. Y de quienes lo reciben también, pero lo dejo para más adelante. Le consultan al senador Menéndez en la nota con El País lo que ocurrió con China durante la pandemia, ¿no? También pasó que China durante la pandemia tuvo un gesto con Uruguay en cuanto a las vacunas. ¿Estados Unidos debió haber estado más atento para ayudar a los países más débiles y que estos tuvieran acceso a las vacunas? La respuesta del senador Menéndez es: hicimos lo mejor posible. El Sinovac, por la vacuna china, obviamente no fue tan eficaz como algunas de las vacunas de Estados Unidos, pero teníamos además a 300 millones de personas que teníamos que atender y que era la primera responsabilidad de cualquier país. Tratamos de hacer lo mejor, dijo. A ver, yo creo que lo que plantea este senador de Estados Unidos, primero, me parece que hay que sacarle cierta importancia a estas reuniones, ¿no? O sea, y los anuncios del TLC. Es un grupo de senadores haciendo, diríamos, una gira legislativa de relaciones internacionales con la importancia simbólica que puede tener y la poca importancia de ejecución que tiene esto, ¿no? Yo creo que el planteo es un planteo en blanco y negro, yo estoy de acuerdo ahí, o sea, entre líneas se lee que él hace un planteo en blanco y negro que creo que es equivocado. Es equivocado porque no es lo que hace Estados Unidos. Y nosotros somos lo suficientemente soberanos, adultos, ¿tá? Y espero que inteligentes, para relacionarnos de la misma manera que puede hacer Estados Unidos para relacionarse con cualquier país del mundo. No necesitamos, diríamos, la tutela ni estar, diríamos, protegidos de cuidado con esto, cuidado con aquel, ¿no? Es más, los intereses políticos que tiene China atrás de cada inversión son los mismos intereses que tiene Estados Unidos a través de cada inversión que hace. Es lo mismo.
¿tá? Y en todo caso, la inteligencia nuestra, en su momento cuando empezó lo del TLC de China, lo dijimos, es, bueno, a ver si apurando un TLC con China, Estados Unidos nos mira un poco. Porque para nosotros hacer negocios, para nosotros generar relaciones institucionales, comerciales y humanas con Estados Unidos, es mucho más sencillo, más rápido y más simple que hacerlo con China. A nosotros nos conviene tener relaciones profundas con Estados Unidos. Nos es más fácil, nos sale mejor. Con China es muy complicado venderle algo. Más allá de la carne, también compran carne. Pero cuando tú querés vender otro tipo, por ejemplo, servicios... Sí, servicios de Estados Unidos es un gran cliente. O sea, a los chinos no les vendés servicios, no hay manera de vender servicio. Turismo, a los chinos. Yo sé que son muchos, pero ahí sí que estamos lejos. Lejos de lejos de lejos. A Estados Unidos es un gran cliente ahora. Por eso digo, a mí me parece que está muy bueno todo este episodio para a ver si nos mira Estados Unidos y podemos avanzar en las relaciones. Y si no, conseguiremos con China lo que podamos conseguir para seguir vendiendo carne y materias primas, que es con lo que más te podés relacionar con un país tan diferente al nuestro. Es un hecho que Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, está preocupado por el avance de China en América Latina, ¿no? Es un hecho. Y es el principal socio comercial en bienes del grueso de los países de la región. Creo que salvo Paraguay, probablemente, que tiene todavía relaciones con Taiwán y algún otro. No, y la inversión en infraestructura está consolidada ya, bueno, ¿no? Ahí está, no es solo comercio, ¿no? Sí. Esa presencia fuerte de China en América Latina no se limita al comercio. No, total. Y, cerró una operación hace muy poco con el Banco Central de Argentina por unos swap también. O sea que hay financiamiento no solo de infraestructura, sino financiamiento. Y nosotros tenemos acá, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tiene el gobierno de Estados Unidos para competir, para efectivamente salir a la cancha desde una posición de retraso, un claro retraso como el que se fue dando en los últimos años? Nosotros no es comercial, o sea, sería una demencia, ¿no? Nosotros somos gente que se da cuenta que el interés de Estados Unidos en Uruguay... Que somos chiquitos, si estás diciendo que somos muy chiquitos... mercado y ver cómo nuestro mercado le hace la diferencia. Ahora, geopolíticamente, el posicionamiento político uruguayo sí me parece que es importante. Es relevante. ¿no? Es relevante. Lo ha sido siempre porque tiene un lugar en la diplomacia internacional, pero además porque tiene un posicionamiento geopolítico histórico que me parece que importa. Entonces, creo que lo importante de esto es la discusión grande. Dos cosas. Uno, nosotros no estamos sometidos al Mercosur como estuvimos en otro momento. No es verdad. Nosotros comerciamos con muchísimos países, tenemos un comercio muy amplio, ¿no? Se ampliaron la frontera. ¿Es necesario tener un tratado de libre comercio con un país? Bueno, esa es la discusión y es otra discusión, pero me parece que si el modelo con el que vamos a intercambiar es con tratados de libre comercio, es un modelo. Si el modelo es por medio del Mercosur, es otro modelo. ¿Tenemos que discutir el Mercosur? Sí, tenemos que discutir el Mercosur. Nosotros tenemos esta discusión con Iturralde desde hace un par de años, ¿no? Hay que discutir el formato del Mercosur y las condiciones de negociación y cómo negocias con otros, pero tenés los vecinos que tenés, no te vas a poder mudar de lugar, entonces más o menos tenés que acordar con Argentina y Brasil qué es lo que vas a hacer. Entonces, creo que no es una cuestión de decir, si no hago tratado de libre comercio no negocio. Es verdad que podés meter cosas o no en relación a eso. Sobre lo geopolítico, solo una cuchara, es decir, yo creo que hay que complejizar un poco más. Yo miro desde el mundo, desde el feminismo, entonces me parece que el feminismo tiene algunas lecturas políticas sobre lo que es un problema político y lo que no lo es. Creo que hay el ambientalismo, ¿no? Hay otras visiones que nutren a la visión clásica polar de lo que decía el Santi, que me parece vieja, de la izquierda y la derecha, ¿no? Los liberales, la libertad, la igualdad. Me parece que hay un escenario de complejización social que estaría bueno contemplar, y de pensamiento y de movimiento y de teoría política, que es un poco más grande que la lectura más clásica. Diego. Yo una cosa que se estaba mencionando recién, y vuelvo a insistir con lo que me parece de oportunidad que es para Uruguay esto, y dos mercados muy diferentes, el de China, que es nuestro principal socio comercial hoy por hoy, para las materias primas y para lo que Uruguay produce y sabe producir, y es reconocido en el mundo, en nuestros commodities, claramente es un mercado al que tenemos que seguir apostando. Ahora va el canciller para allá. Más allá del TLC eventual o no con China, que comparto, como decía Martín, también son cosas con los chinos recontra lentas. Pero bueno, eso sin duda que es algo positivo. Ese mercado con China, más allá de un acercamiento diplomático, más allá de las advertencias que hace el senador, creo que somos un país con una cultura política, democrática, institucional,
muy sólida como para enfrentar esos riesgos que dice el senador, digamos, ¿no? Y por otro lado, aprovechar esta oportunidad con Estados Unidos, que nos ven, porque obviamente somos en el contexto latinoamericano, más allá del tamaño, somos sinónimo de un país estable, de la estabilidad. Mirás el contexto latinoamericano, ves cada cosa que vos decís, Uruguay, la verdad, somos unos fenómenos. Es así. Y Estados Unidos entonces ve ese valor que tiene Uruguay, pero también, como decía Martín, pero vamos a pedirle más. Claro. Aquella famosa anécdota de las 7.000 carnicerías que quería Valle, ¿no? Algo así fue cuando dijo, bueno, Venezuela tiene 7.000 estaciones de servicio, yo creo 7.000 carnicerías en Estados Unidos, ¿no? Creo que fue más o menos así la anécdota, pero es decir, necesitamos tener otro vínculo comercial y llevándolo más a lo que recién se decía de los servicios, la tecnología, que es un ámbito donde Uruguay tiene mucho para crecer y tiene en Estados Unidos un socio estratégico para eso. Entonces, qué bueno que es que estas cosas se pudieran discutir en clave de política de Estado, a nivel de acordar, el tema que vamos a hablar después en la segunda parte, pero de los temas que tiene que hablar el país, esta inserción internacional, esta competitividad, y aprovechar las puertas que se le abren, ya sea hoy porque vinieron unos senadores, pero no nos olvidemos que en Anchorena tuvo comiendo un asado Bush también, y con un gobierno de Frente Amplio. Entonces, allá de los colores, lo que digo es, Estados Unidos ve al Uruguay, lo tiene en consideración, necesitamos aprovechar ese relacionamiento para venderle servicios, venderle tecnología, hacer acuerdos comerciales, cosas que sirvan para que la gente de Uruguay viva mejor. Y se vive mejor cuando hay más comercio y cuando hay más crecimiento económico, que después está en nosotros tener la capacidad de promover el desarrollo localmente, ¿no? Porque el crecimiento de Uruguay depende de lo que pasa afuera, ¿no? De lo que se decide en la Bolsa de Chicago, de lo que se decide en China. El crecimiento está dado por esos factores exógenos, ¿no? El desarrollo es otra cosa, eso depende de nosotros, pura y exclusivamente. Recién Santiago quería intervenir, ¿por qué? Sí, a ver, o sea, yo coincido con las intenciones, pero hablaba en la primera intervención, hablaba de dos desnorteos. Yo acuso un cierto desnorteo de la política exterior del Uruguay desde que antes que iniciara el gobierno. Cuando la calle plantea, previo a asumir, que quiere un TLC con Estados Unidos, cuando estaba Trump, o sea, que le plantea a Blinken. Eso trascendió en prensa en su momento, secretario de Estado en ese momento. Ahora esto que Santiago, Tabaré lo quiso también, hasta ¿verdad? 2024, Tabaré discutió una prepropuesta, y en el momento que la propuesta empezó a configurarse como un modelo en particular de TLC, a ese TLC no lo firmó, no inició las negociaciones sobre eso Uruguay. Pero eso pero lo quiso, y el propio canciller lo dice. No. Públicamente también decía que otra cosa. No. A ver, se habló de qué tipo de TLC, porque no es lo mismo cualquier TLC. O sea, uno no va a poner una hoja en blanco y la va a firmar con cualquiera. Yo creo que pasa lo mismo eso en las relaciones comerciales privadas y pasa entre los países. El TLC que estuvo arriba, el propuesta de modelo de negociación que estuvo arriba de la mesa se rechazó en su momento, pero eso fue en el pasado. Yo lo que digo es adentro del propio gobierno. Y lo terminó rechazando el gobierno, o sea, obviamente adentro también. Pero ¿cuánto ha cambiado la política exterior del Uruguay en términos de los resultados concretos que se ha conseguido en la inserción internacional entre 2019 y 2023 que estamos hoy? Yo creo que no mucho. Lo más relevante es el tema comercio con Brasil, adentro, digamos, desde Zona Franca, los cambios que se realizaron ahí, en el grueso, digamos, de la política de inserción. O sea, esa visión y yo entiendo que mucha gente pensó de que el problema era el plenario del Frente Amplio, que Uruguay no tenía más TLC, no tenía más acuerdos comerciales, no insertaba mejor su producción, no lograba crecer en el mundo hacia otros mercados con menos aranceles porque el plenario del Frente Amplio se lo impedía. Y pasaron 3 años y medio y no hay nada arriba de la mesa. Hay una prediscusión sobre un TLC que hay que ver, porque ahora China también plantea para verlo con el Mercosur. Que Uruguay, en su momento, cuando Tabaré también con los chinos planteó la necesidad, pero nunca empezaron las negociaciones formales, y no por falta de voluntad de Uruguay. No empezaron las negociaciones en serio sobre un TLC, no empezaron con la administración de Tabaré, no empezaron ahora. Las negociaciones con un TLC con el resto de los países, realmente uno mira la agenda de inserción internacional hoy y los temas que están arriba de la mesa son más o menos los mismos. Es
China, que no se engancha en una discusión mano a mano con el Uruguay en términos concretos, hasta también ver un poco lo que sucede con el Mercosur. Estados Unidos, que no está firmando TLC de ningún tipo, no es que firmó con Uruguay, no firma con nadie, hace 4 o 5 años más, o sea, desde que empezó toda la onda Trump, e incluso desde antes, hay una tendencia en Estados Unidos a revisar todo este tipo de tratados comerciales que firmaba Estados Unidos en el pasado. Con la Unión Europea hay un borrador que se está negociando. Lo que digo es, el grueso de la estrategia de inserción, no las palabras de que diga y que declare y que diga en una conferencia se peleó con tal o cual. Hasta con Venezuela le elevamos el grado diplomático y ahora tenemos un embajador, y con Vázquez no teníamos ni eso. Yo, estoy de acuerdo con la conclusión de Santiago, es exactamente así. No estoy de acuerdo con que el plenario del Frente Amplio no tenía en su momento su importancia. Te puso tenso lo del plenario. Dijeron plenario del Frente Amplio y pidió la palabra para no poder avanzar. No, quiero hablar mal del Frente. Pero no era esa la tranca. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Es que no era esa la tranca. Yo defiendo el plenario del Frente Amplio y que el Frente Amplio tenga posicionamiento político en relación a lo que tiene que hacer el gobierno. Me parece bien, en términos de la democracia de los partidos, yo estoy de acuerdo con eso. No, está bien. No solo el Frente.